Bienvenidos al largo siglo XIX. Se le llama el siglo largo porque, según el historiador Eric Hobsbawm, duró más de 100 años y fue rico en acontecimientos políticos, científicos y artísticos. El historiador llamó así al periodo de 1789 a 1914. El punto de partida de este periodo es la Revolución Francesa. El punto final es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es una época en la que Europa estuvo dominada por los imperios que se derrumbaron tras la Primera Guerra Mundial. Pasaremos un tiempo en ese mundo de imperios. Nuestro destino será Francia. Fue aquí donde nacieron los dos grandes estilos del siglo XIX, el realismo y el impresionismo. Fue aquí donde brillaron con mayor intensidad. Aquí inició el proceso que tuvo una trascendencia paneuropea. Por primera vez, los artistas comprendieron que la pintura puede hablar no solo del pasado lejano, sino también del presente. Fue aquí donde comenzaron a pintar activamente en la naturaleza. Fue aquí donde comprendieron que la pintura no tiene por qué reflejar la realidad. Fue aquí donde se dieron cuenta por primera vez de que, ante todo, podía expresar emociones. Este descubrimiento puso en marcha cambios irreversibles. El arte europeo emprendió su camino hacia la pintura abstracta. ¿Cómo es que estos cambios se produjeron en Francia? ¿Y por qué resultaron tan importantes para el arte europeo? Para averiguarlo, conozcamos primero cómo era la vida en Francia durante el siglo largo. Luego hablaremos de por qué los artistas empezaron a cambiar las reglas con las que el arte se había regido por siglos. Conoceremos a los atrevidos realistas, a los sutiles impresionistas y también a Edouard Manet. Por primera vez dedicaremos un video entero a una persona individual y nos aseguraremos de que esté a la altura de Manet. Él era único y es imposible imaginar el arte del siglo XIX sin él. Es hora de ir a París. Estamos en la Europa de mediados del siglo XIX. En este momento ya no se parece en nada al continente que recorrimos en las lecciones anteriores. Nuestros compañeros de las lecciones anteriores, comerciantes medievales y diplomáticos de la época barroca, se habrían enloquecido en esta época. No habrían podido adaptarse al nuevo ritmo urbano. La vida en Europa ha cambiado más en 50 años que en los 1000 años anteriores. Es una época de progreso y descubrimientos técnicos que habían acelerado mucho el ritmo de la vida europea. A finales del siglo XVIII, el primer globo voló al cielo. A principios del siglo XIX, zarpó el primer barco de vapor. Y a mediados del siglo, Europa estaba envuelta en una red de ferrocarriles. Los trenes y las estaciones de ferrocarril se convirtieron en uno de los principales símbolos de la época. En tren llegamos al centro del arte de mediados del siglo XIX, París. Al leer los periódicos locales en el tren, nos enteramos de que la ciudad está atravesando un periodo de inestabilidad. El sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón, ha decidido mantenerse en el poder en contra de las normas establecidas en la Constitución. Para salirse con la suya, disolvió la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, y arrestó a los políticos que se oponían a la reelección. Las protestas parisinas contra las detenciones fueron reprimidas y se aprobó una nueva constitución en el país. Ya no se restringe el poder del gobernante. Napoleón III se proclama emperador. Francia vuelve a ser un imperio. Esta situación refleja perfectamente el estado de cosas en la Francia del siglo XIX. Hubo 3 monarquías, 2 imperios, 5 repúblicas y 15 constituciones en el país entre 1789 y 1900. En varias ocasiones llegaron al poder gobernantes nuevos. La vida dentro de la ciudad también estaba en constante cambio. Esto es lo que vamos a explorar. En la estación de París Saint-Lazare nos recibe una persona típica de su tiempo, un flâneur. Así se llama a los ciudadanos que pasean tranquilamente por los bulevares de París, observando a los demás parisinos, disfrutando de la vista y de la vida. El escritor Charles Baudelaire dijo de nuestro personaje flâneur: la multitud es su elemento, como el aire es el de los pájaros y el agua el de los peces. Su pasión y vocación es mezclarse con la multitud. Nos pregunta si queremos telegrafiar a nuestra familia sobre la llegada a París. Con la invención del telégrafo no hay que esperar semanas para recibir una carta.
Se puede enviar un mensaje a otro país y será recibido el mismo día. Aceptamos amablemente, enviamos el telegrama y nos vamos a dar un paseo nocturno por París junto con el flaneur. La ciudad ya no está a oscuras por la noche, está iluminada por lámparas de gas. Así podemos ver los edificios altos, las grandes tiendas y los hoteles. La luz ilumina amplios bulevares y el Parque Monceau, ubicado entre ellos. Gracias a esto, la ciudad se ha vuelto fresca y verde. Sin embargo, los bulevares bellamente iluminados conviven con andamios y las calles con zanjas. La reurbanización de la ciudad está en marcha. En la década de 1850, por orden de Napoleón III, el barón Haussmann, prefecto del departamento del Sena, puso en marcha una serie de renovaciones. En aquel momento, la capital era todavía medieval, con muchos edificios antiguos, calles estrechas y callejones sin salida. Y Haussmann fue sustituyendo sin descanso los viejos y estrechos callejones por amplias avenidas, luminosas vías y una red de espaciosos bulevares. ¿Para qué? En los nuevos y anchos bulevares no se podían levantar barricadas rápidamente y ese era uno de los objetivos del barón. Los extranjeros que visitan París comparten el siguiente recuerdo. Haussmann trata de evitar las batallas de barricadas de dos maneras. La anchura de las calles hará imposible la construcción y las nuevas carreteras unirán los cuarteles en línea recta con los barrios obreros. Los contemporáneos bautizaron su proyecto Embellecimiento Estratégico. Pero proteger la ciudad de los revolucionarios no es, por supuesto, el único objetivo. Además, Haussmann quiere hacer de París una ciudad más representativa y moderna. Finalmente lo consigue, pero el desarrollo urbano o los trabajos haussmannianos se prolongarán durante casi 20 años. A muchas personas las enloquece esta construcción constante. Los andamios, el ruido de la construcción y la basura. El cansancio de los parisinos por este prolongado proceso queda bien reflejado en las caricaturas de Honoré Daumier. Los obreros en los tejados de las casas antiguas los destruyen con picos y se alegran de que al menos algunos edificios antiguos hayan sobrevivido. Los habitantes de la ciudad que pasean por los Campos Elíseos caen en las zanjas y se agachan bajo las vigas que pasan por encima de sus cabezas. Todos los constructores trabajan bajo la dirección del barón Haussmann. Nosotros y el flaneur que nos acompaña casi caemos en una zanja y decidimos terminar nuestro paseo antes de ensuciarnos del todo. Por suerte, a lo largo del camino nos topamos con un café Chantan, una cafetería al aire libre donde se entretiene a los visitantes con canciones populares. Tales cafés, además de nuevos restaurantes, se están popularizando en la gran ciudad del siglo XIX. Después de cenar y escuchar canciones, nos despedimos del flaneur. Antes de separarnos definitivamente del flaneur, decidimos tomar una fotografía como recuerdo. Para ello vamos a un estudio fotográfico. Ahora hay decenas de ellos en París. La fotografía está evolucionando rápidamente y empieza a competir con los artistas. Ahora refleja la realidad con más rapidez y precisión que la pintura. Esto asusta a algunos artistas. El académico Ingres firmó en 1862, junto con otros 26 artistas, una petición contra la equiparación de la fotografía con el arte. La comunidad artística está dividida en dos bandos. Algunos creen que la fotografía es solo una forma de captar la realidad y que no tiene nada que ver con el arte. Otros ven un gran potencial en la fotografía e intentan utilizarla en el arte. Por ejemplo, Eugène Delacroix pedía a los fotógrafos que hicieran fotos de sus modelos y pintaba retratos basados en ellas. Y Honoré Daumier intentó competir con los fotógrafos y captar la modernidad a su manera, utilizando lápices y pinturas. Creó caricaturas en las que denunciaba a gobernantes y funcionarios. En la primavera de 1834, Daumier, tal como harían los fotógrafos más adelante, dibujó las consecuencias de los disturbios y enfrentamientos en las calles de París. Entre los trágicos sucesos de aquellos años está el ataque por parte de las fuerzas gubernamentales a los habitantes de la casa número 12 de la calle Transnonain. Vemos un dibujo del caricaturista que captó las consecuencias de la carnicería. Daumier parece haberse puesto en cuclillas y haber tomado la foto desde un punto de vista bajo. Vemos las piernas de una anciana, un hombre que ha aplastado el cuerpo de un niño,
un anciano muerto con los ojos abiertos como si fueran de cristal. La terrible verdad se muestra de forma muy elocuente. El asesinato en la calle Trasnonen no es solo una caricatura, es un panfleto, una denuncia contra una monarquía sanguinaria. La tirada de esta litografía fue destruida y la nueva ley de prensa dejó fuera de fuego a la prensa de la oposición. Daumier abandonó entonces la caricatura política y se dedicó a temas domésticos. Pero esto no lo hizo más tolerante. Con sus caricaturas se puede estudiar la vida cotidiana de los parisinos, ya sean trabajadores ordinarios, autoridades o aristócratas. Un protagonista habitual de sus caricaturas es Robert Macaire, amado por los parisinos. Es un oportunista hábil, un aventurero. Crea sociedades anónimas, intenta ser diputado, juega en la bolsa, funda una secta religiosa para reflexionar sobre lo eterno. Pero en realidad tiene una especialidad: ganar dinero. Robert Macaire es un personaje ficticio, pero muestra la realidad de la vida parisina de la mejor manera posible y se convierte en un símbolo del fraude y la trampa, algo muy característico de la época. Después de examinar las caricaturas de Daumier y de pasear por París, parece que esta ciudad del siglo XIX ha cambiado hasta volverse irreconocible. Trenes, telégrafos, estudios fotográficos, una activa vida política, cafés y restaurantes. En la lección anterior vimos una capital francesa muy diferente. Este París es más progresista, libre y controvertido, pero hay algo que no ha cambiado, y eso es la Academia de Bellas Artes, que todavía determina lo que es el arte en Francia. Es aquí donde se supone que estudian todos los futuros artistas del país. Al otro lado de la ventana, los trenes hacen ruido, los cafés zumban y las luces brillan por la noche. Pero en la academia los artistas siguen esbozando moldes de antiguas estatuas. Aprenden a construir composiciones con el espíritu de Rafael, a crear sobre el lienzo cuerpos voluminosos como claroscuro y a pintar de forma que las pinceladas y las texturas sean imperceptibles. En general, aprenden a hacer todo lo que se conoce desde el Renacimiento. Los que trabajan en la tradición de la academia se llaman académicos. Mientras Honoré Daumier recorre la ciudad dibujando lo que sucede a toda prisa, el pintor Thomas Couture pinta cuadros sobre temas antiguos. En sus representaciones de la época de la antigua Roma hace referencia, por supuesto, a las costumbres de los franceses del siglo XIX. Pero en lugar de mostrar la modernidad directamente, recurre a la alegoría. Solo así un artista que trabaja en la academia oficial puede hablar del tema de la modernidad, solo revistiendo la contemporaneidad con un tema antiguo. Los temas antiguos están en la cima de la jerarquía de géneros establecida por la academia. También se consideran notables los temas bíblicos y los retratos ceremoniales. En la parte más baja de esta jerarquía están los paisajes. No hay lugar para la realidad y la modernidad en los cuadros de los académicos y sus alumnos. Cada 2 años la academia organiza exposiciones que se celebran en el Salón del Louvre y se llaman así los salones. Para ser admitidos en el salón, los cuadros de un artista deben pasar por un jurado. Los miembros del jurado tienen que ser necesariamente académicos y, por supuesto, no dejan entrar en el salón artistas revoltosos y diferentes. Pero al mismo tiempo, ser admitido en el salón garantiza el reconocimiento y la compra de cuadros, y viceversa. Un artista que no expone en el salón está destinado a la pobreza. No hay alternativa al salón. Como resultado, en la época de progreso, la vida artística de Francia se ve repentinamente paralizada, y eso lleva inevitablemente a una rebelión entre los artistas que dicen: el mundo está cambiando tan rápido, queremos estar al día. Queremos competir con la fotografía, queremos representar en nuestros cuadros el ruido de los tranvías y las noches de café chantán, y no los acontecimientos del pasado. Queremos pintar retratos de mujeres contemporáneas en lugar de interminables diosas antiguas. ¿Quiénes serán estos rebeldes? Lo descubriremos en el próximo video.